Ezequiel, retomando las tres P que menciona Francisco: paro, pobreza, precariedad, y sobre todo pensando en el tema de la precariedad. Alemania, dicen que Alemania ha estado invirtiendo ya en este año unos 65,000 millones de euros. 65,000 millones de euros para paliar los efectos negativos de lo que se viene este año, y aún así no va a poder evitar la recesión. Si nos ponemos muy técnicos, los economistas dicen que 2 trimestres desacelerando, estamos en una recesión técnica. Después en Wikipedia ya le cambiaron en inglés, Wikipedia en inglés no sé si sabían, pero cambiaron en inglés porque Estados Unidos ha crecido o ha decrecido 2 trimestres consecutivos y se dice, ¿están en recesión? No estamos en recesión, pero no bajan las rentas, no bajan las gasolinas, no baja la inflación, y no crecen, o no crecen el ritmo que venían haciendo. Entonces le cambiaron y además bloquearon en inglés en el concepto recesión para que nadie pueda editar, que es muy interesante. Entonces, Ezequiel, pensando en estas 3P y luego pensando que también Alemania ha reportado, estaba leyendo el día de ayer del Ministerio de Economía, que desde los años 70 Alemania no tenía necesidad de 2 millones de vacantes de trabajadores que le obligan a flexibilizar pues las políticas migratorias para que menores de 27 años vayan a trabajar para echar a andar esa maquinaria económica que parece que se está aletargando. En ese contexto, ¿crees que Alemania deja de ser la economía que arrastra Europa? Y si eso sucede, pues ¿qué va a pasar con la Unión Europea? Puedo responder por la tangente, Jesús. Para mí, en este momento, en Alemania, la recesión representa el menor de los problemas. Así de sencillo. Acá aparecemos frente a la posibilidad de una guerra nuclear a la vuelta de la esquina, con la participación directa de Alemania como primer objetivo geopolítico de Rusia, y el resurgimiento del nazismo. Así de sencillo, ¿sí? Francisco lo presentaba muy bien. Hoy presenciamos una situación muy parecida a la de finales de los años 1920, cuando la Gran Depresión generó inflación, desempleo, recesión, el vaciamiento de la democracia. Por ese entonces los políticos aparecían dedicados a debates fútiles sobre el sexo de los ángeles ante sociedades sufrientes sin ninguna relación con la política, y en ese contexto apareció el nazismo. Y en este momento en Europa, ante una situación económica parecida y ante el fracaso de las izquierdas por canalizar democráticamente este malestar, esta situación, quienes están capitaneando las protestas, ¿quiénes las capitanean? Las extremas derechas. Fue realizada una protesta con 10.000 personas organizada por el partido de extrema derecha en Alemania. Y eso genera una situación verdaderamente perversa para el ciudadano y la ciudadana de a pie. Quien quiere realizar una protesta contra esta situación desesperante, contra este gobierno, debe entonces acompañar una manifestación organizada por la extrema derecha. Entonces, aparecemos en una situación verdaderamente muy peligrosa, con el resurgimiento de las nuevas extremas derechas, porque por cierto presentan diferencias con respecto a los fascismos tradicionales. Yo de hecho en mi canal realicé una columna doble sobre las nuevas extremas derechas, en la cual realizo una comparación. Estas nuevas extremas derechas no solo presentan las características más negativas, más repudiables de los fascismos en cuanto a su xenofobia, en cuanto a su racismo, sino que además presentan un neoliberalismo exacerbado. Los fascismos históricos, los fascismos tradicionales, representaban ideologías antiliberales y nacionalistas. Estas nuevas extremas derechas concatenan todo lo negativo de los fascismos tradicionales con un neoliberalismo
desembosado en el cual, frente a los pobres, simplemente llaman a la represión. ¿Sí? Entonces, generan una conjunción de lo peor de dos mundos, lo peor del neoliberalismo y lo peor del fascismo. Y esa representa ahora aparentemente la única alternativa política frente a la desorientación y la estupidez de la dirigencia europea actual. Y sobre todo esto aparece la guerra, porque estos procesos no comienzan ahora. La guerra acelera estos procesos. De hecho, en todas estas respuestas está apareciendo eso, el hecho de procesos anteriores a la guerra e incluso anteriores a la pandemia. La pandemia y la guerra determinaron la aceleración de procesos ya iniciados anteriormente, ¿no? Respecto a la crisis del orden neoliberal, el vaciamiento de la democracia, el aumento de la desigualdad, la generación de subjetividades hiperindividualistas e incluso completamente alienadas a través de las redes sociales. Bueno, ahora aparece una guerra con una escalada de las dos partes. Por un lado, atentados, sabotajes contra gasoductos, atentados en el puente de Crimea. Del otro lado, la anexión de las provincias en Rusia. Entonces, además de toda esta situación, la posibilidad de una guerra entre dos potencias nucleares con una conflagración nuclear y Alemania y Europa en el medio. Entonces, sí, completamente de acuerdo con vos, Jesús, la recesión representa un problema muy grave, pero considerando el cuadro en general, casi que aparece como el menor de los problemas. E increíblemente, a mí me maravilla la pasividad, no solamente de la dirigencia, sino incluso de los intelectuales, de la gente supuestamente pensante en el mundo occidental, incluso de referentes de la izquierda, por ejemplo, Slavoj Žižek, para mí un tipo brillante, un filósofo brillante de izquierda, quien hace algunas semanas realizó un llamado al apoyo a la OTAN en los términos de Joseph Biden. Entonces, difícil las cositas. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tuvo que suceder previo a la pandemia, previo a la guerra en Ucrania, para que un tipo decadente como Joe Sleepy Biden sea el que esté marcando o sea la cara visible de un grupo de poder que, híjole, de verdad, opinión personal, me representan el degenere total de lo que tocan?